están viendo a lo largo y a lo ancho de nuestro divino país. Les decimos que acá en Buenos Aires no tenemos ni la menor idea cuándo va a llover. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Bien. Néstor? Gusto de Bien, verte. muy bien, igualmente. Este es un tema bravo, porque tiene que ver con la cuestión de la confianza, tiene que ver con la cuestión del amor, de la desilusión. Tener un hijo adicto no es un tema fácil y además lo peor de todo es que se me ocurre, ¿no? La mayoría de los padres se entera tarde. Sí, de algún modo de lo que vamos a hablar tiene continuidad con lo que venías hablando recién, que es el alcoholismo, porque el alcoholismo también es una adicción, no es un hábito social tal como lo estamos tomando últimamente. Primero, uno no tiene un hijo adicto. Un hijo o una persona es adicta como resultado de un modelo de crianza. No es que me salió un hijo adicto y yo no tengo nada que ver con eso, o el modelo de crianza o el clima familiar o el ambiente donde ese chico o adolescente se crió tiene una relación con eso, porque si no, uno a punto de partida ya arranca con una especie de ajenidad respecto del fenómeno y entonces se pone en un lugar de exclusión y de policía. ¿Cómo es que estás haciendo esto cuando nosotros no te enseñamos esto directamente o explícitamente? O sea, hay que ser muy cautos en eso y lo primero que hay que pensar son varias cosas. La primera cosa es que un adolescente tenga droga no quiere decir que es adicto. La adicción implica un determinado cuadro psicopatológico, ¿sí? Existen grados de relación que el sujeto humano puede tener con las drogas. Uno puede tener uso, puede tener hábito, puede tener abuso y puede tener dependencia. Lo dije en una escala progresiva. Uso quiere decir que una persona de golpe toma alcohol de vez en cuando o fuma un porro de vez en cuando y no tiene una relación de dependencia patológica con eso. El hábito es cuando una persona empieza a consumir algo habitualmente. Por ejemplo, el cigarrillo, ¿sí? El cigarrillo en los últimos años se empezó a considerar una adicción. Antiguamente no se consideraba una adicción. Por ejemplo, en los países musulmanes, tomar alcohol está prohibido y es una pena muy grave. En cambio, fumar hashish tiene tolerancia social. El abuso ya es cuando una persona empieza a usar en exceso esa sustancia y la dependencia es cuando al uso excesivo de esa sustancia se le suma dos fenómenos psicofarmacológicos que son la tolerancia, o sea, necesita aumentar la dosis para tener el mismo efecto, y el síndrome de abstinencia, o sea, la interrupción del consumo de la sustancia produce un cuadro psicopatológico que es referido al tipo de sustancia que consumía. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia de la cocaína no es el mismo que el del alcohol, que el de la marihuana. Cada uno tiene sus características. Si vos tenés un hijo de 15 años y le encontraste un porro, sí. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Lo primero que tenés que hacer es, primero, entender que la adolescencia implica una situación de estrés, que el único que está estresado en la vida no soy yo. Tenemos diferentes tipos de estrés. Yo tengo un estrés laboral, tengo un estrés competitivo con mis colegas, tengo un estrés porque tengo que asumir determinadas responsabilidades. Llevo 5 materias, sale todos los fines de semana y encima abajo de la almohada le encontraste un porro. Perfecto. Yo lo miro con el padre y le digo, ¿qué estrés tenemos? Un día, el adolescente tiene un estrés que es las exigencias intelectuales que le significa pasar de la primaria a la secundaria, la situación de rivalidad competitiva con sus compañeros, el inicio de la vida amorosa, el tener que ir a un boliche y animarse a hablar con una chica, o el caso de la chica que tiene que poder asumir las primeras responsabilidades en lo que es sus inicios sexuales, el estrés que significa enfrentar a los padres cuando al adolescente no le va bien, el estrés que significa decidir la orientación vocacional, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, qué voy a hacer para ganar dinero siendo feliz. Por eso se pueden fumar un porro. No estoy diciendo... Yo pregunto. Está muy bien tu pregunta, no estoy justificándolo, estoy tratando de entender el fenómeno. O sea, una cosa es que yo entienda intelectualmente un fenómeno y después que lo justifique, que lo avale o que lo comprenda.
Supongamos que yo le descubro un porro, o a veces uno no le descubre un porro a un hijo, uno le descubre papeles de colores o papeles metalizados en los que envuelve la cocaína, le descubre colirios. ¿Por qué? Porque se pone colirios para sacar el enrojecimiento de las conjuntivas y fuma porro. Le encuentro papeles para armar cigarrillos. O chupado todos los fines de semana, digamos. O restos de alcohol, o por ejemplo llega todas las madrugadas borracho a mi casa. Bueno, frente a esa situación hay otros indicios que tengo que tomar en cuenta previamente, que es lo que vos te referías respecto del rendimiento escolar. Muchas veces pasa, y uno lo ve en el consultorio, que los últimos en enterarse de la adicción del hijo son los padres. Sí. Es como le pasa a uno cuando la esposa le es infiel. Todos los amigos del club lo saben y el último en enterarse es uno. ¿Por qué pasa eso? Sí. Porque tenemos un precario contacto afectivo con nuestras parejas. Si yo tengo un contacto emocional intenso, cercano con mi pareja, voy a notar enseguida cambios en su actitud, cambios en su vestimenta, cambios en sus horarios. Lo mismo pasa con los hijos. Perdóname, Grach. Sí, adelante. Yo no voy a ponerme en abogado del diablo porque yo en realidad hijos adolescentes no tengo, entonces no puedo hablar. Pero los padres que tienen hijos adolescentes te dicen, ¿vos te pensás que es fácil entrar a un adolescente? Los adolescentes tienen su propio mundo, viven sus propias reglas, no te dan bola. El otro día estaba hablando con una madre que tenía 3 chicos en el... uno o 2 eran de ella y el resto eran compañeros. Estaban en la casa. Tengo la casa tomada. Al otro día me dice, mi casa era la difunta Correa. Todas las botellas separadas. ¿Cuánto tiene? 14, 15 años. Anda a decirle algo. Bueno, vos todavía no tenés hijos adolescentes, pero vos tampoco estás lejos de tu propia adolescencia. Acordate cómo eras vos. Acordate cómo eras vos a los 18 años y qué grado de tolerancia tenías para tener un diálogo con tus padres. Yo voy a tratar de enumerar, para que los padres sepan, ¿cuáles son los indicios? Yo cuando volvía del boliche, mi vieja me venía a leer si tenía olor a alcohol o no. O sea, vos podés creer, me tocó la peor. Bueno, esa es una actitud que no la recomiendo. La actitud policial no va, porque genera resistencia, genera oposicionismo. Gran parte de tu rebeldía actual por ahí proviene de eso. Del hogar que tú, Pero bueno, yo le quiero explicar un poco cuáles son los indicios, cuáles son las cosas que uno puede tomar en cuenta para suponer es posible que mi hijo esté involucrado o tenga un problema con las drogas. No es que me lo está haciendo a mí, tiene síntomas, se involucró en algo, porque muchas veces la experimentación de una droga lleva a que una persona termine poniéndose adicto. Eso es imprevisible, por eso mi recomendación es no probarlas, porque uno a priori no sabe. Todos los adictos creen que gobiernan las drogas, pero sin embargo empiezan gobernando la droga, pero terminan siendo esclavos de las drogas. Bien. Uno toma por placer y después termina tomando para evitar el displacer. ¿Cuáles son los indicios sugerentes de que un hijo sea adicto o consume drogas? Primero, un cambio en los hábitos de horario. Por ejemplo, duerme hasta más tarde, tiene resaca, llega borracho todas las madrugadas. Segundo, abandono de la responsabilidad en las cosas que a él le interesaban. Dejó de ir al gimnasio, no va a practicar deportes. Antes para él el fútbol, el grupo de amigos de fútbol era sagrado y de pronto está desinteresado en jugar al fútbol, está pálido, tiene alguna enfermedad y se resiste a ir al médico porque tiene la sensación de que el profesional médico va a detectar que él está consumiendo drogas, tiene un manejo irregular del dinero, de pronto tiene más dinero del que habitualmente tiene porque por ahí está vendiendo drogas también, o de pronto sustrae dinero de la casa, o a la madre le falta una joya porque de pronto el hijo fue a venderla para consumir drogas, está irritable, está somnoliento. De golpe cambia su grupo de amigos, o sea, él tenía un determinado grupo de amigos que uno los conocía porque venían a la casa, etcétera, etcétera, y de pronto vienen amigos totalmente diferentes, cambia la vestimenta, de pronto un hijo se compra una remera que
dice free cocaine. O sea, de golpe está a favor de la defensa del consumo de estupefacientes o de drogas, de golpe empieza a tener una especie de enfrentamiento teórico con la policía, con las leyes, tiene una conducta desafiante. Vamos a suponer de que llegue el momento en que la madre o el padre de estas cosas se empiezan a dar un poco cuenta. Bien. Obviamente el adolescente lo va a negar. Por supuesto. Lo va a negar. Sí. Lo va a negar. Vamos a poner el ejemplo en que el adolescente lo niegue, porque si te dice, sí, bueno, la verdad que tengo problemas, llevamos lo va a a negar, rehabilitación. lo va a negar. Porque él también se lo niega a sí mismo. Por eso te digo. No es que le miente a los padres, se miente a sí mismo. Se lo va a negar. Entonces vos tenés que buscar, ante la negativa, vos tenés que tratar de constatar, hacer la constatación empírica, es decir, vos tenés que tener algún elemento más que a vos te diga que realmente vos no estás equivocado. ¿O no? No necesariamente. Si yo genero un clima, si yo primero le hablo a un hijo planteándole no que él tiene un problema, sino que hay un problema en la familia, que yo me equivoqué, que algo hice mal, o fui excesivamente permisivo y crié a mi hijo con una catarata de gratificaciones, con una poca tolerancia a la frustración, tengo una responsabilidad y entonces cada vez yo que lo que mi te iba a hijo... decir es esto. Ahora voy a eso. Cada vez que mi hijo tiene una frustración, se droga porque no tolera el dolor psíquico. Si le planteo a mi hijo mi corresponsabilidad en esto y afectivamente me acerco a él diciéndole que realmente estoy preocupado y hablo de mí. O sea, si yo hablo de él, mi hijo se va a sentir acusado, perseguido, va a sentir que está siendo sometido a un interrogatorio policial. Es como si vos y yo somos socios en un emprendimiento y yo creo que falta dinero, sospecho que vos me estás robando. Una cosa que yo te diga, mira, Néstor, vos sos un ladrón, te llevaste plata, etcétera, etcétera, ese es un interrogatorio policial y muy difícilmente vos vas a terminar diciéndome tenés razón, Luis. Ahora, si yo te hablo de mí y te digo, mira, Néstor, ¿sabés qué? No sé qué me pasa, pero perdí la confianza en vos últimamente. Te veo raro. De golpe te cambiaste el auto y las ganancias de la empresa no son suficientes como para que hayas tomado esa determinación. Y la verdad que me preocupa. Quizás estás metido en algo y estás necesitado de dinero. La verdad que los últimos días no pude dormir pensando qué le pasará a Néstor. O sea, de lo que hay que hablar es de lo que le pasa al adolescente, no de la droga. No es que el adolescente tiene que ser sometido a una inspección psicológica o física de sus objetos personales para encontrar la prueba del delito. ¿Sabés qué pasa, Néstor? Habitualmente cuando una persona comete algo que sabe que es ilegal, ilícito o perjudicial para sí mismo y para los demás, en algún lugar de su cabeza siempre siente culpa y siempre deja rastros. Siempre o la madre le encuentra una tuca, que es un resto de un porro, o le encuentra papeles, o de golpe echa aerosol para quitar las evidencias de que estuvo fumando marihuana en su dormitorio, o de pronto le encontrás restos de cocaína. Siempre algún error, digamos, involuntario o voluntario conscientemente, el hijo hace para de algún modo confesarle a sus padres, porque también la persona que se involucra en esto se empieza a angustiar cuando empieza a sentir que tiene una dependencia patológica de las drogas y entonces también quiere que lo ayuden. Lo que pasa es que la omnipotencia que el adicto tiene hace que no pueda acceder a pedir ayuda con facilidad, siguiendo un mecanismo de negación. Y si viene el adolescente y dice, mira, la verdad yo quiero fumarme un porro. A mí me gusta, es lo mío. Bueno, hagamos de cuenta que sos mi hijo. Hagamos de cuenta que sos mi hijo. Yo llego y te digo, mira, la verdad que yo me quiero fumar un porro porque todos lo hacen y entonces en lugar de mentirte y hacerlo a escondidas, prefiero de vez en cuando, lo llamo a los muchachos acá, nos juntamos todos en la habitación y total es un porro, una vez por semana. Me parece perfecto. Primero, me parece que tendríamos una excelente relación vos y yo como padre e hijo si vos te animaras a confesarme eso. Si yo no representase para vos una figura tan autoritaria, tan persecutoria, que tuvieses miedo de confesarme eso y me dieras la oportunidad de darte un consejo, y entonces yo te diría, mira, Néstor, la marihuana es una droga que se la llama droga portero. ¿Qué quiere decir? Que habitualmente las personas que consumen cocaína u otras drogas más pesadas
no comienzan tomando cocaína, sino que empiezan fumando marihuana o tomando alcohol. Segundo, te diría, mira, Néstor, todo adicto es un psicofarmacólogo amateur que intenta con drogas resolver sus conflictos. O sea, si el sujeto está deprimido, muy probablemente va a consumir cocaína. Si el sujeto es un sujeto que tiene ansiedad y que tiene fobia, muy probablemente va a consumir marihuana, porque es la droga de los hippies, es el ansiolítico, está todo bien, me relajo, etcétera, etcétera. Ahora, si mi hijo es un chico que tiene una depresión porque siente que en el contexto del hogar es un hogar disfuncional, que los padres discutimos mucho, se va a automedicar con un antidepresivo muy común, que es la cocaína o las anfetaminas. O sea, lo advertiría de eso. Segundo, le diría que no es una decisión tan autónoma como la que vos creés que estás tomando, Néstor. De algún modo, vos estás pasando un momento en tu vida en que sos más influenciable que cuando seas adulto. Claro. Y como sos muy influenciable, déjame darte mi opinión. No te dejes influenciar solamente por opiniones ajenas. No sigas la conducta de los modelos como son los grandes deportistas que por ahí se drogan, sí. Los rockstars que dicen que aún drogados componen maravillosas obras musicales. Y entonces déjame que yo te aconseje que lo mejor en la vida es estar lúcido. Y si vos estás recurriendo a alguna sustancia es porque estás tratando de paliar a tu manera algún tipo de circunstancia vital que te tiene infeliz e insatisfecho. Hablemos de eso. ¿Qué te pasa a vos que no sos feliz? Quizás yo te pueda ayudar. Nos hubiésemos llevado bien si hubiese sido mi papá. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Luis. Gracias. Siempre